Gracias a Dios, hoy abrimos nuestros ojos y nos encontramos con un nuevo amanecer. Bienvenidos todos, hermanos y amigos, a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, verso 3. Además de estos textos, la Biblia señala con insistencia y en diferentes épocas de la historia la idea de un Dios que es imprescindible para la humanidad. Es un principio de vida y por lo tanto Dios debe ocupar un lugar privilegiado para nosotros. Tomando como referencia una de esas frases célebres que surgen de la inspiración en las predicaciones de nuestro pastor, cito textualmente, abro comillas, la clave siempre será Dios, cierro comillas. Hay un relato en el Antiguo Testamento que señala las tristes implicaciones que se dan sobre la vida de toda persona que no le da a Dios el lugar que le corresponde. Implicaciones que al final ponen en evidencia la indiscutible condición de ser el único Dios verdadero frente a tantos ídolos que el hombre levanta. Voy a leer el texto del primer libro de Samuel, capítulo 5. Titula El arca en la tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a la población de Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Pero aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. A partir de este texto vamos a enunciar dos ideas que serán nuestro punto de reflexión. Para entrar en el contexto un poco, recordemos que el arca de Dios era una caja rectangular hecha de madera de acacia con unas medidas específicas
y estaba completamente recubierta de oro. Pero, ¿qué representaba el arca de Jehová? Bueno, era el lugar que albergaba las tablas del Decálogo, pero también servía como símbolo de la presencia divina que guiaba a su pueblo. Sobra decir que el arca debía permanecer en medio del pueblo de Israel. Si observamos, en el relato se presenta al pueblo filisteo capturando el arca de Dios, sacándola de su lugar de origen donde debía permanecer para ser trasladada a Asdod e introducida en la casa de Dagón, una divinidad filistea. Ante semejante atrevimiento, no se hace esperar la manifestación del Dios de Israel, quien termina sometiendo toda falsa divinidad. Esa fue la sorpresa que se llevaron los habitantes de Asdod cuando la primera mañana encontraron al dios Dagón postrado en tierra ante el arca de Dios. Pero como si fuera poco, luego de ser levantado, a la mañana siguiente, oh sorpresa, aparece no solo postrado en tierra ante el arca de Dios, sino mutilado, sin cabeza y sin brazos. Aquí nos surge entonces la primera idea para enunciar. Cuando al Dios de Israel, ese mismo Dios que se nos ha ido revelando, se le pretende ubicar al mismo nivel de falsos dioses, nada hay que pueda resistir su realidad, y frente a su poder, todo termina sometiéndose a él, reconociendo su grandeza. Mis hermanos y amigos, el punto de reflexión y la pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿no será que hoy nosotros en el día a día estamos repitiendo el mismo ejercicio de los habitantes de Asdod y queremos elevar ídolos y falsos dioses al mismo nivel del Dios verdadero? Personas, bienes materiales, logros y conquistas humanas que toman forma de Dios y le damos el estatus de ídolo y los ponemos a competir con el Dios que creó el universo. ¡Cuánta necedad se comete a veces! Vamos con nuestra segunda idea. Cuando Dios no ocupa en la vida el lugar que le corresponde, la humanidad termina sufriendo una afectación que se ve reflejada en la pérdida de salud, que más allá de expresarse en una enfermedad física, es también el deterioro de una condición mental y espiritual que a la postre perjudica también nuestra biología física. Así como el arca representaba la presencia de Dios y tenía un lugar asignado donde debía permanecer, del mismo modo hoy, usando esta figura, Dios ha decidido que el ser humano sea ese templo donde Él pueda habitar, de modo que cuando Él no tiene ese lugar reservado, la humanidad sufre las consecuencias de esa ausencia. Eso deja ver el relato. Llega un momento en el que, perdónenme la expresión, el arca de Dios se convierte en una papa caliente, de la cual se quieren deshacer, pues se ven perjudicados al no permitir que esté en el lugar que le corresponde. Leo textualmente el verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a la población de Gad, y allí la pasaron. Así el arca de Dios fue pasada de mano en mano, de Asdod a Gad, de Gad a Ecrón, hasta que ya no resistieron más. Y en el verso 11 se toma una decisión. Leo textualmente:
Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. No pretendo literalizar el texto con la idea de tumores y de una mortandad, pero en su trasfondo lo que se busca es resaltar toda la afectación y la decadencia a la que se someten las personas por no darle a Dios el lugar que le corresponde. Por eso, mis hermanos, para ir concluyendo entonces, cito el texto de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios no es un ser opcional, Él es el absoluto, y debemos aprender a verlo como el todo del hombre. Cada vez que desplazamos a Dios del lugar que le corresponde, inevitablemente la humanidad se verá afectada, porque no logrará vivir a plenitud la salud que idealmente se debe expresar en los seres humanos según el presupuesto de Dios. Por eso hoy se nos invita a que le demos a Dios su lugar y que descubramos de esa manera lo que es una vida rica, plena y saludable. Por eso quiero invitarles, mis hermanos y amigos, a que hagamos en este momento una oración, entendiendo nuestra necesidad de dar a Dios ese lugar privilegiado para que de alguna manera podamos vivir esa experiencia grata de lo que es la plenitud de la vida que Dios nos tiene reservada. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios eterno, muchas gracias te damos en esta mañana por permitirnos escuchar tu palabra, por recibir este consejo a temprana hora del día. Nos alegra, Señor, saber que somos criaturas sobre las cuales tú fijas tus ojos, tu atención, y hacia quien diriges, Señor, tu palabra. Tomamos esta palabra para nuestra vida y la asumimos como un factor de necesidad, Señor, poder entender que tú eres el todo de nosotros y que hacia esa experiencia debe correr, Señor, nuestro trabajo espiritual, que podamos darte a ti el espacio suficiente donde puedas habitar, que no olvidemos que somos ese templo donde tú deseas morar y en el cual quieres manifestarte, Señor. Te presento la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que hoy también están participando de esta devocional. Ayúdanos a todos, Señor, a darte la importancia y ese lugar central en nuestra vida para que descubramos esa vida abundante que nos tienes reservada, Señor, según tu propósito, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, para todos una feliz semana y que Dios me los bendiga. La razón de todo tu existir solo es Dios y nada más que Él, porque tu ser y todas tus acciones se vuelven sin razones si no las puedes ver como debe.
Así tus planes, tus metas y esperanzas se tornan añoranzas si no cuentas con Él. Y para Él acéptale en tus caminos, dale lugar en tu corazón. Despierta presto, es la realidad. Aquí todo es nada si no está Él. La razón de todo tu existir solo es Dios y nada más que Él, porque tu ser y todas tus acciones se vuelven sin razones si no las puedes ver como de Él. Así tus planes, tus metas y esperanzas se tornan añoranzas si no cuentas con Él. Y para Él acéptale en tus caminos, dale lugar en tu corazón. Despierta presto, es la